instancia de este organismo interamericano. Y como las colegas que me antecedieron ya abordaron muy bien, muy claramente desde las perspectivas de la educación, de la salud, yo quisiera poner ahí la mirada bajo la lupa que siempre nos acompaña, ¿verdad?, a las maestras parvularias y a los maestros parvularios, el punto de la función que tenemos como organismos regionales. ¿Sí? ¿En qué sentido? El Instituto Interamericano del Niño, y se mencionaban fechas, ¿verdad? No decía 1948, 1950. Es una institución que se forma en 1927. O sea, estamos por cumplir 100 años. Y se crea en América en momentos de paz, donde no había grandes, digamos, conflictos bélicos en aquel momento, y por pediatras y educadoras y enfermeras, ¿verdad? Nuestro fundador, el doctor Morchio, un pediatra uruguayo, y las Luisi, ¿verdad? Aquella educadora, Enriqueta Conde, o sea, todo un contexto que, cerrando los ojos y pensando 100 años atrás casi, ¿no?, sería como este auditorio, ¿no? Y en tiempos en que no había WhatsApp, que no había correo, ni siquiera avión, ¿verdad?, eran encuentros que eran a caballo, en barco, o sea, y llevaban días y meses encontrarse, y después que esas reflexiones bajen otra vez a los territorios. Entonces, ¿por qué pongo esta reflexión y desde dónde me sumo a esta invitación que hace Omer? Porque creo que es un momento crucial para la humanidad toda, esa construcción de enlaces y de miradas regionales, y que América como continente está llamada a ser esa esperanza de la que nos hablaban al inicio del encuentro para la humanidad toda. ¿Por qué? Porque alojamos y damos cobijo a nuestro continente a todo este pensamiento tan rico de la educación, de la educabilidad, de lo humano, de los valores. Y para mí este es el auditorio así por excelencia dedicado al cuidado de la semilla humana, ¿no? La semilla de lo humano. Y no es por acaso, en este tiempo, creo yo, que nos invitemos y nos convoquemos a hablar de la paz, ¿verdad?, de los derechos humanos, del respeto a la diversidad, y de cómo todo eso está envuelto y está sintetizado en nuestra educación integral de la primera infancia. Yo creo que es central, que es crucial la tarea que tenemos en este sentido. ¿Y por qué la paz? ¿Por qué en este sentido? Porque para mí la paz, y como lo decía Gandhi, ¿verdad?, no es una meta que vamos a alcanzar, sino es justamente la forma que tenemos de andar el camino. Y por eso es que hablamos, tal vez maestra Mercedes, ahí de la convivencia pacífica o de cultura de paz. Pero yo comparto contigo esta idea que la paz en sí, ¿no?, como valor, como algo que nos acompañe, y esto implica justamente la construcción de sentidos, como ya lo decían. Me encanta el lema del 18 encuentro, ¿verdad?, de ampliando sentidos y de revisar la práctica, porque esto se encarna, como ya lo dijeron las colegas, en el día a día, en ese encuentro con el niño, la niña, su familia, su entorno. Entonces, esa construcción de sentidos, de identidades, de objetos, que acá me fue ganando la mesa ya Elena con lo que se viene, de vida misma, ¿no? O sea, es la vida misma compartida y las interrelaciones que podemos establecer entre nosotros. Entonces, hay algo muy importante, porque en la pregunta que nos invitaba Mercedes a reflexionar era qué desafíos y qué avances podemos ver en este proceso.
Entonces, hay como muchas instancias que se han ido creando en esto que hablaban de los derechos, la vigencia formal y la vigencia real. Entonces, en la vigencia formal de los derechos ya tenemos como muchos avances, se reconocen instancias de participación a los niños y niñas, y yo le vengo un poco hablando de eso desde el instituto, porque me parece que lo que tenemos para aportar justamente en este tema de los derechos del niño es la participación. Si hay algo que en América hemos amasado y hemos como logrado, son instancias de participación. O sea, hay consejos asesores consultivos de niños, niñas y adolescentes en entes rectores de protección de niñez y adolescencia a partir del 2009, con el primer foro panamericano de niños, niñas y adolescentes que se realizó en Perú. Y bueno, ahí está Alejandro Cusiano y con toda la pedagogía de la ternura, ¿no? Maturana, o sea, grandes pensadores que nos fueron hablando de la crianza respetuosa, cariñosa, bueno, el juego como herramienta, todo eso que yo tengo por seguro que acá no nos vamos a evangelizar porque somos convencidas y convencidos. Ahora, en eso formal, no, los consejos asesores consultivos, los centros de estudiantes o los consejos delegados en el marco de lo educativo y en el marco también de la protección y la participación de los derechos de niños, redes. Por ejemplo, el instituto trabaja con redes de niños del sur, que es Surca, en el marco de la iniciativa Niño Sur, que lastimosamente en este momento, ¿verdad?, fue la presidencia pro tempore en Argentina y sí no logramos concretar esa participación, pero bueno, ya iremos retomando esto en esa mirada de los avances y retrocesos y que no es lineal nada de lo humano también. Pero bueno, hay redes, está la red NACEN, que son niños, niñas, adolescentes de Centroamérica, México, el Caribe, también la red Coria, que son corresponsales de niñez y adolescencia desde sus países que van reportando la visión desde ellos sobre las situaciones que les tocan en sus derechos. Entonces, yo quería mencionar esos avances también en los hospitales, que en Argentina y en otros países tenemos instancias de participación, instancias de juego, de consulta, que son como ambientes más amigables hacia los niños y niñas, y también la experiencia de las ciudades de los niños, que son municipios a partir de la asociación Tonucci, que trabaja todo el tema de juego, donde habilitan la voz de los niños en interacción con pensar los espacios de las ciudades. Entonces, hay esos avances, no podemos decir que no hemos tenido. Ahora, eso, como decían, en la vigencia formal de los derechos. Pero nos falta mucho todavía en cuanto, y ahí para mí vienen los desafíos, es la deconstrucción, ¿verdad?, a 35 años de la Convención de Derechos del Niño, y desde 1927 las tablas de los derechos que ya nos dejaba Morquio, vamos a cumplir 100 años en la región, y todavía vemos como un gran desafío esa deconstrucción del adultocentrismo, ¿no? Y también otro gran desafío, la desnaturalización de la violencia y el castigo físico hacia niños, niñas y adolescentes, porque seguimos siendo el continente más violento hacia sus niños y niñas. Entonces, como también nos planteaba Mercedes la pregunta, ¿qué acción política, educativa, cómo actuar para esta deconstrucción o estos trabajos, estos desafíos? Entonces, poder superar esa educación basada en el miedo y en la vergüenza, porque seguimos asistiendo a nuestros salones maternales y de salitas de 3, de 4, 5, jardín, donde todavía estamos transmitiendo a los niños y niñas el miedo
¿no? Y también la vergüenza, que son las emociones de vibración más baja que tenemos los seres humanos. Entonces, estamos transmitiendo ya como un potencial muy disminuido en cuanto a su propia energía vital. Cuando el niño y la niña, por excelencia, es ese tiempo de la exploración, del permitirse y apoyándolo, como diría Mafalda, lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento también creativo, y reforzando y repitiendo, naturalizando otra vez también esa violencia y sumisión de ellos y ellas. Entonces, dejar esa reflexión un poco en cuanto a dos grandes desafíos para realmente lograr que nuestra educación pueda ser integral y pueda pensarse como esa transformación hacia el respeto a la diversidad y el goce pleno, realmente real, de esos derechos humanos. Entonces, dejo por ahí la reflexión. Muchísimas gracias.